Bueno, hemos leído un texto muy interesante que termina, el otro día recordaba uno de sus versículos, no me acuerdo ya cuándo fue, pero el 23, el último que hemos leído, dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo creo que a veces no somos conscientes de lo que realmente somos para Dios y del destino que Él nos ha dado. Y nos estamos, y es un poco de lo que hoy quiero hablar, estamos tan metidos dentro de lo que este mundo nos influye y nos marca a veces incluso, que tenemos un problema. Y yendo un poco más arriba de este párrafo, nos dice: para que el Dios, versículo 17, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice luego: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, etcétera, etcétera. Para que sepáis. ¿Es que no lo sabemos? Pues no. Desgraciadamente, a veces no. Y la clave, el versículo que el Señor me ha puesto para meditar, además vamos a leer luego algo en Isaías también, es el versículo 18. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Tú sabías que tienes un ojo para entender las cosas? A lo mejor no lo sabías. Pues mira, en esta mañana yo te lo digo. Y sin ese ojo no vas a entender. Ese es el problema, que a veces, el otro día hablaba de lo que, bueno, esta costumbre para mí bárbara y aberrante, por ejemplo, que tienen los islamistas en Afganistán, de ponerle a las mujeres el burka ese. ¿Sabéis lo que es el burka, no? Yo no sé, esas pobres mujeres me revuelve las tripas por un lado, por otro lado me da una tristeza, porque tú imagínate estar todo el santo día no, pero cuando salen a la calle tienen que llevar eso, que es como una rejilla de tela. ¿Cómo ven esas mujeres? ¿Qué sensación tienen que tener estar ahí metidas, no poder ver bien? Tiene que ser una sensación agobiante total, cuando menos. Es una barbaridad, no sé, pero esto me recordaba, y meditando más, porque bueno, eso fue el otro día, no me acuerdo ni por qué lo saqué a colación, pero hoy quiero ir por otro lado. ¿Alguno habéis sido operados de catarata? ¿Sabéis lo que son las cataratas? Es como una telilla que se te pone en el ojo y tu visión se va deteriorando, ves como una nebulosa y cada vez ves menos, porque esa telilla te impide ver bien.
El Señor, en otro texto, que no digo, no voy a sacar ahí, se podían sacar muchos textos, pero en un texto del Evangelio dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice el Señor, atención a cómo miráis, no sea que lo que tú crees que es luz, en realidad sean tinieblas. No sea que la luz que hay en ti, dice él, sean tinieblas. La luz no puede ser tiniebla, evidentemente yo creo que se entiende lo que quiere decir. Lo que tú crees que es luz, en realidad son tinieblas. ¿Por qué? Porque tu ojo no ve bien. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Si tú tienes cataratas o vas como una mujer con el burka, tú no ves la realidad tal como es. Tú ves la realidad a través de eso. Pero lo que tú tienes por realidad es algo que está distorsionado. Y desgraciadamente esto es algo que hoy está, no es que sea común, es que está al orden del día. Es que es lo más normal, desgraciadamente. Vamos a leer un texto de Isaías, en Isaías 29, a partir del versículo 9, Isaías 29, a partir del versículo 9 nos dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Cerró los ojos de vuestros profetas. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado, es decir, no lo puedo leer. Los profetas, que en aquella época se le llamaban videntes, los que ven, que a mí en un principio me llamó la atención cuando me puse a meditar y a orar y buscar al Señor. Vidente, el que ve. Pero es que es así, hermanos. Incluso hasta en el mundo. Yo no sé si habéis visto, por ejemplo, historietas o películas. Imagínate una investigación de un crimen, por ejemplo, ¿no? Alguna habréis visto de estas, ¿no? Y están ahí investigando, están dándole vueltas y no encuentran, y aquí nos falta algo, tal. Y de pronto, si os acordáis de las antiguas viñetas de estas de dibujos, de cómics y otras cosas, sabéis que lo que estaba diciendo se suele poner en un circulito con una especie de puntita para que se sepa quién lo está diciendo, ¿no? en el dibujo. Y en algunas, cuando ya descubría lo que fuera, se ponía una bombilla, una luz. Lo encontré. Y esto, hermanos, realmente en la vida espiritual nos pasa así. ¿Cuántas veces tú has estado leyendo, por ejemplo, un versículo y no te dice nada? Y no te dice nada. Y de pronto llega un día, nadie te lo ha explicado, nadie te ha dicho, y tú lo veo, lo entiendo. El entendimiento, hermanos, funciona a través del ojo espiritual. Cuando tú no entiendes muchas cosas es porque no ves bien las cosas.
como las tienes que ver, si viéramos las cosas como Dios las ve, entonces entenderíamos mucho más. ¿Qué ocurre? Que en realidad estamos, o como esas mujeres con el burka, o tenemos cataratas, tenemos algo que nos impide, pero ¿qué es lo que nos impide? Ver bien. No vemos bien las cosas espirituales. Y al no verlas como las tenemos que ver, no entendemos. Y al no entender, pues no podemos apreciar ni siquiera, como dice en el texto de Efesios, la herencia que tenemos, las riquezas de Dios, el poder de Dios actuando en nuestras vidas. No lo vemos, porque hay un impedimento. ¿Y cuáles pueden ser esos impedimentos? Vamos a hablar un poco de esto y luego entraremos en el desarrollo de lo que quiero decir. Pero dice, fijaos en Isaías, retomando Isaías, después de que ha dicho que le dan el libro y dice, lee ahora, no sé leer, no puedo. Es decir, aunque él vea las letras, no puedo entender, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo, versículo 13, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, este pueblo, cuando se acerca, vamos a actualizarlo, lo vamos a poner al día de hoy. Vosotros decís que sois cristianos, pero cuando venís al culto, ¿cómo está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro corazón? Porque las palabras sí pueden ser muy bonitas. Pero primera pregunta, ¿las palabras que tú pronuncias salen de tu corazón o salen simplemente rutinariamente porque estás en el contexto en el que tienes que expresarte así? El Señor dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí, el temor de mí, no es más que un mandamiento de hombre. Esto a mí me pone, me da repelús. Y es verdad, ¿eh? Hay gente que no tiene temor de Dios. Pero si hubiera que tenerle temor a alguien de verdad, tendría que ser a Dios. Piensa una cosa, Dios no es que solamente haya creado todo lo que vemos. La Biblia dice que Dios lo mantiene. Antes he dicho lo de respirar. Dios simplemente, escúchame, simplemente con pensar una fracción de segundo, este muere, ese muere. Si Dios fuera como nosotros y no un Dios de misericordia y de paciencia y de amor, la humanidad ya no existiría. Amén.
A Él sí que tendríamos que tenerle, no voy a decir miedo porque Él no quiere el miedo, pero lo voy a usar para que me entendáis por dónde voy, porque estoy hablando de la parte negativa. A Él sí que habría que tenerle miedo. ¿Miedo por qué? Porque a Dios no se le puede engañar. Y hay de aquel, y eso está escrito, que intente burlarse de Dios. Y algo mucho más serio también, la Biblia dice claramente, hay de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Es decir, hay de aquel que se tome en vano el sacrificio de Cristo. Ese no tiene salvación ninguna, ni aquí ni en el otro lado. Entonces, esto, hermanos, no es un juego el cristianismo. Nosotros lo convertimos a veces en un juego. Y Dios en su misericordia, porque sabe que ni entendemos, ni valoramos, que la carne nos puede, y sabe que en el fondo somos más brutos que un arao, como dicen en mi tierra, pasa y espera y te da oportunidades. Pero, ojito, no nos engañemos. No nos engañemos. Cuando Dios llame a juicio, no se libra ni el tato. Y Dios no es como nosotros, que tú le puedes venir. Algunos se creen, yo he escuchado, por ejemplo, me acuerdo incluso cuando estaba en el trabajo, uno me viene un día, un compañero, y me dice, oye, órale tú, que a ti te escucha. Digo, pero ¿qué concepto de Dios tenemos, por favor? ¿Tú te crees que Dios tiene una cuadrilla de enchufados ahí? O de pelotilleros que están todo el día ahí, pero ¿qué idea de Dios tenemos? Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque dicen, bueno, ora tú, porque yo no voy a orar. Pero Dios no puede ser burlado, hermano. Y todo este tipo de cosas son cosas, hermanos, que nos van haciendo crecer la telaraña. Es decir, ¿cómo se decía? Las cataratas. Las cataratas, que no me venía. Esa telaraña que es la catarata te va creciendo y al final, si lo dejas y lo dejas y lo dejas, te quedas ciego total. No ves nada. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Fijaos lo que dice, porque mirad además qué misericordioso es el Señor. Si hubiéramos sido nosotros, después de escuchar su temor de mí y tal, nosotros le hubiéramos dicho al pueblo de Israel, y ahora te vas a enterar de lo que es bueno, por alejarte de mí y por tomarme a cachondeo. Pero fíjate el Señor, qué diferente, dice versículo 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que esconden del Señor encubriendo el consejo, ay de los que se esconden, ¿veis? Pero bueno, hasta ahí. ¿Qué dice el Señor? Les voy a dar otra oportunidad. Podía destruirlos.
Ahora, esta nueva oportunidad que les voy a dar va a ser de una forma que vais a tener que aprender cosas, vais a tener que poneros en el empeño. Porque a veces esperamos que Dios nos lo haga todo, pero yo en una posición cómoda, sin esforzarme en las cosas de Dios. Y la cosa no va así. Y cuando digo esforzarme no quiero decir que yo estoy diciendo, la frase quizás que nos lo hace entender mejor, es la que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, no que tú hagas por tus fuerzas y por tu sabiduría y por todo eso, tú hagas las cosas. Pero tú estás atento a lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú le estás pidiendo, como nos dice el texto de Efesios que hemos leído, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esos ojos que tenéis tienen que ser alumbrados por el Señor. Entonces, enlazando con lo que estábamos de Isaías, ¿qué les dice el Señor? Les dice: yo voy a hacer que os deis cuenta, o por lo menos que sea visible para el que lo quiera ver, que la sabiduría de vuestros sabios y de vuestros entendidos se caiga, se desmorone. Para que así solo el que de verdad quiera ver la realidad de Dios se dé cuenta del engaño al que le tienen sometido aquellos que dicen que son los líderes del Señor. Pero ¿cómo distingo yo si me están engañando o no? Si yo no busco a Dios, si yo no trabajo cada día con el Señor, y si mi corazón no está en las cosas del Señor. Por cierto, ¿quién fue el que dijo: mujer, no te equivoques, que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Os acordáis de alguien que dijo eso? ¿Cómo? Exacto, Jesús. O sea que Jesús de pequeñito, ¿para dónde tiraba? ¿No dicen que la cabra tira al monte? ¿Para dónde tiraba el Señor? ¿A las cosas de Dios? Por eso tenía discernimiento. Bueno, aparte que era el Señor. Pero la propia palabra nos dice que Él, en su etapa de hombre como uno más de nosotros, pasó por ser bebé, pasó por ser niño, pasó por ser adolescente, pasó por las etapas normales. ¿Dónde estaba la diferencia? Que él buscaba las cosas de su padre, se preocupaba por ello. Por eso la gente se sorprendía, incluso los supuestos sabios en el templo decían: ¿pero de dónde sabe este? Si este es el hijo del carpintero. ¿Qué pasa? Que el hijo del carpintero no puede tener entendimiento porque es carpintero. Como le dijeron al ciego que sanó el Señor: tú nos enseñas a nosotros y has sido concebido del todo en pecado. El otro le podía haber dicho: ¿y tú que has sido concebido sin pecado ninguno o qué?
Pero el otro le supo contestar. Le dijo, mira, yo no sé si este viene de Dios o no viene de Dios. Le dice el ciego que ya veía. Dice, yo lo que sí sé, o por lo menos lo que me han enseñado, es que yo antes era ciego, ahora veo, y que la propia ley dice que nadie que venga de Dios, o que nadie puede hacer estas cosas si no viene de Dios. Y los otros ya, ¡puf!, lo único que se les ocurre, le echaron fuera. ¿Veis, hermanos? Isaías le advierte a ese pueblo de que la contaminación espiritual, sea del tipo que sea, te provoca cataratas y te quita la visión. Hermanos, mirad, una de las cosas, no sé si a veces meditáis, por ejemplo, ayer por la mañana los hombres estábamos un poco hablando del panorama actual que tenemos, ¿no? Y los que ya llevamos más tiempo en las cosas del Señor, porque los que estáis más nuevecitos quizás ciertas cosas no las veis porque habéis llegado hace poco. Pero todo lo que está pasando incluso en las iglesias hoy no viene de ahora, viene de bastante atrás. Y eso ha sido algo, y no solo en las iglesias, en el mundo. No hace tanto. ¿Cuánto tiempo hace? Yo me acuerdo en los años mismo 80, incluso 90. Si tú hubieras dicho en la calle que dos hombres se iban a poder casar, la gente no se lo hubiera creído. No se lo hubiera creído. Y sin embargo, hoy está al orden del día. Ahora, ¿cómo ha entrado esto? Nosotros pensamos que, bueno, porque han convencido a mucha gente, les han ido hablando y tal y cual. Bueno, algo de eso hay. Y sobre todo una cosa que la Iglesia yo creo que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Porque la Iglesia, hablando en términos generales, no ha sabido enseñar y transmitir lo que realmente es la sana doctrina. Vale. Pero yo cuanto más medito, ¿cuáles han sido los grandes movimientos, sobre todo a nivel mundial y especialmente occidental? Primero, el desprecio a toda autoridad. Y esto casi viene, si me apuras, hasta de las revoluciones francesas y por ahí. Y aunque sé que hay abuso, pero no quiero, espero que me entendáis, el principio de que tiene que haber una autoridad y un orden. No voy a entrar ahora en si hay razón en los abusos y no quiero entrar ahí. Segundo, incluso como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Que la Biblia ya no tiene por qué tener la autoridad que tenía antes. Y además no es una palabra que tenga que ser de Dios, es una palabra de los hombres. Y está llena de mitos. Si tú ya la palabra no la coges tal como Dios te la transmite, porque ya no le tienes el respeto que le tienes que tener, tú ya puedes jugar con los versículos, cambiar cosas, decir cosas que, ¿vale? Entonces, primero, toca la autoridad. Segundo, al tocar la fuente de autoridad, a veces pensamos que también, aún así, bueno, lo que dice la Biblia es lo que dice, a ver cómo lo puedo cambiar. Pero Satanás no te quiere convencer con un discurso, tiene un camino más fácil y más... ¿Qué hace? Te empieza
a arrimar vicios. La liberación sexual. ¿Por qué era tan importante la liberación sexual? Para que la gente practique el amor libre, bueno, el amor. Mucho sexo, pero el amor. Sexo libre. Porque es curioso, una vez escuché a una chica, se me saltaban las lágrimas, que prácticamente se prostituyó, porque decía que era la única forma de que ella se sintiera querida. La prueba para mí más palpable de que mucho sexo, pero nadie la apreciaba, porque realmente el amor y el sexo, por mucho que se intente, no es lo mismo, pero a Satanás le interesa. Después de la liberación sexual, otra cosa, la importancia de un divorcio rápido, que las parejas no duren. Porque no me interesa que las parejas duren, porque entonces puede formarse una familia y puede formarse una sociedad cohesionada. Eso no interesa. Ahora, cuando tú estás atrapado, que es a lo que voy, luego viene el tema de la homosexualidad, hombre con hombre, mujer con mujer. Cuando tú estás metido en algo de esto, en la pornografía, en lo que sea, y te sientes atrapado, es muy difícil, muy duro reconocer que estás equivocado y que tienes que cambiar. Es más cómodo si la sociedad te ofrece que el vicio que tú tienes, ¿por qué no tenerlo? ¿Te da placer? Luego, eso sí, fijaos que bien lo tienen montado, porque no sale la parte que no quieren que salga. Muchos homosexuales y transexuales terminan suicidándose, porque nunca llegan a estar satisfechos. ¿Sabéis lo que significa en inglés la palabra gay? Alegre. No significa homosexual. Gay significa alegre, los alegres. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hacer énfasis en que son alegres? ¿No será porque en el fondo lo que están es muy tristes? ¿No será porque en el fondo no encuentran satisfacción en lo que hacen? Y así podríamos seguir. Satanás ha usado, digamos, dos formas. Una, hacerte caer en algún tipo de vicio para tenerte bien pillado. Y otra, utilizar la palabra y la distorsión de la palabra, incluso ya hay Biblias para todos los gustos. ¿Para qué? Para que no cambies nunca de forma de pensar. ¿Sabéis que están incluso prohibidas por ley ya en algunos sitios? ¿Está prohibido intentar cambiar a un gay? No puede, como te pillen intentando cambiar a un gay o diciéndole lo más mínimo, te maten al trullo. ¿Por qué? Yo diría. Ni siquiera aunque el gay quiera cambiar. No puedes. ¿Por qué este interés? Porque no quieren que la cosa pueda volver atrás. No quieren que la gente se dé cuenta, que la gente entienda, que la gente vea. No quiere. El príncipe de este mundo, que ya tiene cogido bastante poder por muchos sitios, trabaja para que la gente esté sometida a todos estos vicios y que no pueda salir de ahí.
¿Por qué? Porque cuando tu entendimiento está cegado y tus ojos no ven y estás cogido por estos vicios y por estas cosas, tú no eres ni siquiera capaz de darte cuenta, como una mujer con el burka que toda su vida ha estado desde pequeñita, cada vez que salía a la calle con el burka, imagínate, ¿qué imagen? Tú le haces un examen a una mujer de esta, de cómo es el mundo, de cómo son las calles de su pueblo, y el dibujo que te hace seguro que te deja alucinado. No conoce la realidad auténtica, porque todo lo que ha vivido y todo lo que ha conocido, lo ha conocido a través del burka. ¿Y qué ocurre en la sociedad occidental? Que hoy en día prácticamente todo el mundo lo que conocemos, lo conocemos a través del vicio, a través del pecado. Y hemos perdido nuestra capacidad de ver y de entender. Necesitamos recuperar nuestra capacidad de ver y de entender. Y ese ojo nuestro solo Dios lo puede alumbrar. Por eso en Efesios te dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Porque lo más triste y por lo que más tenemos que orar para que el Señor rompa todas estas cadenas que están atando las vidas, que como decíamos ayer además, tiene su lógica, hermano y hermana. A ver, si el Señor mismo, siendo el Señor, envió a Juan el Bautista para preparar el terreno para su venida, Satanás además, que lógicamente si lo piensas bien, dices, vamos a ver, Satanás, lo único que Dios le ha dado es permiso, pero no tiene el poder que tiene Dios, no tiene ni las herramientas ni la fuerza que Dios tiene. Entonces Satanás tiene que utilizar lo que tiene en este mundo. ¿Qué es lo que tiene en este mundo? Las fuerzas políticas, las fuerzas sociales. Él se mueve ahí. Él crea una masa de personas. Yo siempre digo, Hitler fue para mí un claro ejemplo que yo creo que fue como un anticipo que el Señor nos dio de lo que es el anticristo. No olvidemos que Hitler no entró por la fuerza en el poder, fue votado y electo, ¿vale? Hitler empezó con un grupito, pero hubo gente que se le empezó a unir, es decir, creó una masa. De hecho, no hace mucho me enteré, no sé si lo sabíais, al principio, en las primeras escaramuzas que los nazis hicieron contra los judíos, destruyendo, por ejemplo, tiendas de judíos y cosas de estas, el mismo pueblo alemán defendía a los judíos y paraban a los nazis, al principio. Pero los nazis fueron trabajando para intentar convencer de que los judíos eran la peste. Y cuando ya tuvieron la suficiente gente a su favor, y eso lo podemos ver en España en muchas cosas también, ¿qué ocurre? Que ya la gente no para a los nazis, sino se acomoda al régimen nazi. Y fueron los que le votaron a Hitler: este es el que nos va a defender a nosotros y este tiene razón y tal y cual. Y una vez que él estuvo en el poder, entonces empieza a mover los hilos, empieza a poner su policía, su Gestapo, su todo esto, y a controlarlo todo, porque Satanás tiene que usar medios humanos, porque
Los medios del cielo solo los gobierna Dios. ¿Cómo va a controlar a la gente? ¿Por qué se habla de lo de la marca de la bestia y todo eso y no podrás comprar ni vender? El Señor no necesita eso. Porque el Señor, como he dicho antes, con pensarlo solamente, fulmina al que Él quiera. Lo que pasa que, ¿cuál es la gran diferencia entre Satanás y el Señor? Que Satanás es un tirano y Dios quiere que le obedezcas voluntariamente. Respeta tu libertad. Pero Satanás no. Entonces, ¿cómo te puede tener controlado? ¿Cómo puede manejarte? Te tiene que convertir de alguna manera en una marioneta, en un pelele, para que tú cedas y seas guiado por él. ¿Qué utiliza? El miedo, la opresión, la angustia. ¿Lo captáis? Es el príncipe de momento hasta, bueno, ya no lo es, pero de momento conserva, mientras que Dios se lo consienta, ese poder que él distribuye, y cuando Dios le dé tiempo, en la última, como dice la Biblia, en la última fase, donde sabe que tiene poco tiempo, ¿cómo va a encarnarse Satanás en alguien, sabiendo además lo que hay, sin él primero tener una cierta seguridad de que lo tiene todo controlado? No. Satanás tiene que preparar el terreno. ¿Y en qué va a consistir esa preparación? Puede ser un gobierno mundial dirigido por él. Puede ser tener a la gente bien atrapada en el vicio, bien esclava de las cosas suyas para que no se puedan mover. ¿Me captáis la idea? ¿Quién nos librará de eso? Nuestro Señor. Porque el Señor, y ahí entenderéis también, aparte de otras cosas, dice: no os dejéis marcar por la bestia. ¿Por qué es tan importante esto? Para que tú no estés dentro del sistema podrido y asqueroso de Satanás. Para que tú estés bajo la autoridad del Señor. Él te va a guardar, Él te va a proteger, pero tú tienes que tener tu corazón con Él. Aleluya. Y para tener tu corazón con Él, tienes que cuidar tus ojos espirituales. Ahora lo cojo, no te preocupes. Y acercarte a Dios. Y dejar que Dios te limpie tus ojos con colirio, con el poder de su Espíritu, para que tú puedas ver como Él ve. Y no ve a través de una catarata. Aleluya.